El banco que le prestó el dinero a William Levy y a Elizabeth Gutiérrez para su casa en Miami dijo que está bueno ya y que paguen lo que deben antes de lograr vender la propiedad. Hemos seguido muy de cerca el caso de William Levy y el problema que tiene con su casa en el estado de la Florida. El actor está, es lo que dicen, vamos a preguntarle a Tania, a punto de perder esa casa. Y Tania Charry está en vivo y nos tiene más detalles de lo que sabe hasta el día de hoy. Tania, adelante. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl y amigos televidentes? Sí, evidentemente es un caso que hemos seguido muy de cerca y hemos estado pendientes y deseamos, por sobre todas las cosas, que William pueda salir de este problema. Pero nos limitamos y nos enfocamos en lo que vemos en la corte, no es lo que dicen alrededor, lo que dicen los papeles que encontramos en la corte de Florida, en donde supuestamente William podría perder la casa en muy pocos meses si el juez no dice o no le da una nueva oportunidad. El banco le está diciendo, ya basta, si no pagas, me quedo con la casa. Y aquí los detalles. El banco que le prestó el dinero a William Levy y a Elizabeth Gutiérrez para su casa en Miami dijo que está bueno ya y que paguen lo que deben antes de lograr vender la propiedad. Desde aquel escándalo mediático donde Elizabeth y William rompieron definitivamente porque ella aseguraba que él estaba en la casa con otra mujer, cada cual agarró por su rumbo y él no quiso seguir viviendo en la mansión que juntos habían construido. Fue entonces que decidieron ponerla a la venta sin suerte alguna. Según documentos en la corte, en diciembre del 2021, William pidió un préstamo de más de $2 millones y desde marzo del 2025 no han hecho un pago más de esta deuda. Aunque posteriormente se registró un pago parcial, el banco sostiene que no fue suficiente para subsanar la deuda. Lo peor de todo, y William lo sabe, es que mientras pase más tiempo sin pagar las mensualidades, suben los intereses. Y si el préstamo inicial fue de cerca de $2.200.000, ya van por $2.500.000. Los abogados de William y Elizabeth intentaron defenderse argumentando inconsistencias en las cuentas y solicitando más tiempo para mostrar pruebas. Sin embargo, el banco le pidió al juez que no pierda tiempo en un futuro juicio y emita ya una sentencia definitiva para proceder con la ejecución y venta en subasta pública de la propiedad, es decir, foreclosure. Una persona compra una casa y firma un contrato. Ese contrato le hace la obligación a hacer pagos mensuales sobre esa hipoteca. Al dejar de pagar esa hipoteca, el banco pudiera declarar ese préstamo en incumplimiento, que es el proceso que nosotros le llamamos el foreclosure. Depende los meses que dejen de pagar. Se ha visto una persona deja de pagar su hipoteca 3 meses y puede caer en foreclosure, y hay otros que se han pasado años sin pagar la hipoteca y después caen en foreclosure. No hay nada que diga un número específico de meses. La casa está en venta desde hace meses y comenzó con un precio de casi $9 millones y han tenido que bajarla hasta el punto de que hoy está a la venta por un precio de $4.9 millones. Pudiera negociar directamente con el banco, puede liquidar esa hipoteca, puede vender esa casa y liquidar el monto que se debe. Pueden hacer una venta corta, lo que le llamamos un short sale. Pueden llenar una modificación, un paquete de modificación para poder rebajar lo que se debe del principal, o poder llegar a un plan de pago para poder restablecer esa hipoteca. Así las cosas, esperemos que William y Elizabeth puedan terminar con este asunto pronto y vender la propiedad que los mantuvo como familia feliz por mucho tiempo. Bueno, de una manera u otra, espero que a William Levy se le resuelva el problema con esta casa. Claro, a los dos, Raúl, obviamente la estaban pagando hasta que comenzó todo este problema. Ambos abandonaron la casa, trataron de venderla o la pusieron, decidieron ponerla en el mercado. El mercado ha cambiado, me imagino. Sí, pero esa es una casa que yo creo que debe ser relativamente fácil de vender. No sé en este momento cómo está la cosa. Yo tampoco, no tengo la menor idea, pero obviamente va a ser más fácil venderla a lo que sea y por lo menos tratar de cancelar la deuda que tienen con el banco. Bueno, ¿sabes lo que pasa en este país? En este país lo que pasa con las viviendas, que tú puedes ser el dueño de tu vivienda, tú puedes estar trabajando toda tu vida y tú pagas tu vivienda y la vivienda nunca es tuya. Nunca. Porque tú tienes que pagar tantos impuestos, tanto mantenimiento, tantas cosas, que entonces la gente cuando se retira no puede. Una casa como esa
vas a tener que sacar cerca de $150,000 al año solamente para pagar los impuestos y mantenerla, quizás más, quizás hasta $200,000. El seguro, los impuestos que le pagas al gobierno, el mantenimiento de la casa, si él tuviera la casa pagada y no viviera nada, oye, me quiero retirar, ok, sí, pero necesito para mi casa $200,000 al año de lo que yo tenga. Es casi imposible retirarse en este país con esas cosas. Los taxes de propiedad no deberían de pagarse en la casa donde uno vive. Exacto. Bueno, eso están tratando de hacer ahora. Claro, si tiene otras inversiones, pues se pagan. Pero si tú solamente tienes esa casa donde vives, ya llega un momento donde uno se retira, no está produciendo, y la mayoría de la gente tiene que vender la casa donde vivió toda la vida por no poder mantener Cuando tú ves taxes. casas de este tamaño y según lo que valgan, estas casas pueden pagar en impuestos entre $50,000 y $80,000 al año, más el mantenimiento, más, depende de lo que está evaluada la casa. Yo no sé cuánto está evaluada en esa área, quizás no, pero quizás por lo menos $50,000 si esa casa vale 13 millones de dólares. Son un 2.2% de lo que pagaste por la casa. Sí. Saquen la cuenta. 2.2%. No, pero también de lo que vale la casa ahora. Claro, y va subiendo. Porque claro, eso va subiendo. Claro. Bueno, le deseamos suerte, señores. Esa es la peor parte. Y si vives en un apartamento, todavía peor. Vamos en un condominio.